que tan amablemente y también José Antonio hace a lo largo, lleva ya haciendo, ¿cuántos meses lleva ya? Pues febrero, O sea que ya... casi, bueno, sí, 10 meses, ¿no? 9-10 meses. Pues entonces pensamos que qué mejor manera que empezar con este preámbulo del cielo del mes es conciencia, con el que ya está haciendo esta divulgación de la ciencia durante todo el año. Así que nada más, los dejo con José Antonio y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esto de tener una alcaldesa que es física y del mundo que a mí me gusta es una joya, claro. Cuando llegué aquí a la Escorial y me encontré con que el ayuntamiento estaba presidido por una físico además de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, digo, madre, y efectivamente casi nos tuvieron que echar al despacho cuando empecé a plantearle el proyecto, ¿no? Y la verdad es que estoy muy feliz de que haya la asistencia que hay. Bueno, lo que estaba hablando antes, como van a empezar a grabar de nuevo, pues que vamos a hablar en la primera parte de Andrómeda, de la galaxia Andrómeda, de la constelación de Andrómeda, entre ellas de la galaxia Andrómeda, y en la segunda parte me voy a atrever, que quizás sea una locura, pero voy a hacerlo porque el que no se arriesga no gana, hablar de las ondas gravitacionales, que es el último grito en astronomía, ¿no? Se están emitiendo una cantidad de documentales, de vídeos por ahí, de noticias en los periódicos sobre las ondas gravitacionales, y bueno, hay vídeos muy explicativos, magníficos. Uno de ellos precisamente, que estaba hablando uno de los asistentes de la charla de hoy, de una doctora argentina, de Gabriela, que es parte del equipo que ha detectado las ondas gravitacionales, trabaja en uno de los detectores de Estados Unidos, y hace una exposición de los agujeros, de lo que son las ondas gravitacionales, deliciosa, absolutamente deliciosa. Y entonces pues, digo, bueno, pues voy a atreverme yo también a explicar algo de las ondas gravitacionales. He tenido problemas estos días con el vídeo, ayer lo intentamos cargar, pero había animaciones muy complejas y muy pesadas, y entonces el ordenador dijo que no tenía ganas de trabajar. Así que la he cambiado por otra un poquito más suave y hoy ha arrancado perfectamente, ¿no? Bueno, vamos a empezar con los cielos de noviembre, con lo normal que suelo dar al principio, que es el cielo que vamos a tener a mitad de mes, a las 9 de la noche, tendremos esas constelaciones sobre nuestras cabezas, si no hay nubes, claro. Damos más luz por aquí para que veáis mejor las hojas. Puede dar, no siempre la duda, si más luz o menos luz, para ver mejor o no ver mejor. Pregunta por ahí, ¿Queréis que esté más oscuro? No te preocupes, yo creo que se ve bien vamos. Ya que los que están al fondo, que están más lejos, nos digan si se ven o no se ven bien las diapositivas, que van a encender alguna más, para que puedan leer los mapas o las historias de aquí. A las 8 de la noche. En el albergue, delante del albergue. Vale, de acuerdo. Lo que me avisa la alcaldesa, que el fin de semana que viene, ¿no? Fin de semana que viene, si el tiempo lo permite, pasa como la prioridad de todo, ¿no? Si el tiempo lo permite, va a haber una observación pública con telescopio al lado de la ermita que está por allí por donde está el albergue, en la calleja larga, ¿no? Creo que se llama, yo que como no soy de aquí, la mitad de la obra, la calleja larga, la que está entre el monasterio y los jardines de la casita del príncipe, la calle que baja, al final está el albergue, pues frente al albergue se va a hacer una observación. De todas maneras, ya durante esta semana se puede preguntar, y vamos a tratar, el año pasado no se pudo hacer, porque estaba lloviendo a cántaro, y este año, dime. Perdona, ¿el fin de semana que viene cuándo es? Fin de semana que viene, Blanca. ¿Mañana o...? Sábado no, el que viene el otro, al final de la de conciencia. De todas maneras, los programas los podéis ver porque está puesto. Vale. Bueno, este es el cielo que vamos a tener. Vamos a tener encima, aproximadamente a esta altura, el cuadrado de Pegaso. Lo que es este rectángulo, bueno, un poco trapezoidal, que es el cuadrado de Pegaso. Y aquí comienza, hay una estrella que es compartida entre Pegaso y Andrómeda, que es la cabeza de la princesa. En árabe se le llama la cabeza de la princesa encadenada, y esta es Andrómeda. Esta es la constelación de Andrómeda. Perseo anda por aquí, pero Perseo tiene
tiene una cantidad de objetos visibles con prismáticos y a simple vista que meterlo en la charla de hoy era acabar todo el tiempo hablando de las constelaciones, así que lo voy a dejar para el mes que viene. Ya el cielo todavía podemos ver algunas de las constelaciones importantes del cielo de verano, como el cisne, el águila, delfín, Vega, incluso Hércules, se puede ver todavía ya cayendo por el horizonte oeste, pero es más cómodo, porque normalmente el cisne, el delfín, Vega y eso, lo que es Lira, normalmente es de los que decimos allá en Sevilla de crack nuca, o sea, porque lo tenemos allá arriba y si queremos mirar, terminamos con que la tienen que llevar hacia el hospital, ¿no? con el problema de las cervicales. Pero ahora ya está más cómodo porque está mucho más bajo. Claro, tienen también el problema que al estar más bajo la polución lumínica y la densidad de la atmósfera también le afecta más para la visión. De esta manera todavía están visibles. Y están empezando a salir las constelaciones de otoño. El problema que tienen es que son muy poco luminosas. Las estrellas que tienen, salvo Andrómeda y Perseo, bueno, y las que están, las circumpolares, que son Casiopea y todas las que están alrededor de la estrella polar, esas son luminosas, pero las que son de la banda sobre el zodiaco son constelaciones con las estrellas muy débiles, ¿eh? Entonces he escogido este mes Andrómeda, que haga por el tema de la leyenda de la familia real del cielo. La luna, pues ya tenemos la luna nueva, prácticamente la luna llena que diga la tenemos ya, mañana sábado, y la luna media luna, ya a partir del sábado, a partir del día 16 aproximadamente, ya tiene la primera parte de la noche que se puede observar porque la luna sale muy tarde, ¿no? Ya para llevarse la noche entera hay que esperar a que la luna salga prácticamente al amanecer, que haya tiene uno al cielo sin luna, o se dedica a ver la luna, como he dicho siempre. La luna es divertidísima y hay una cantidad de efectos en la luna, de accidentes en la luna, los cráteres, los mares, las ondulaciones de los mares, es una cosa espeluznante, no se cansa uno nunca de verla. Y además nunca se ve la misma luna, por el movimiento de la Tierra, de la luna y tal, las sombras nunca son las mismas, ¿eh? Con lo cual hay veces que se ven algunos accidentes que son las cumbres de algunas montañas, que solamente la ilumina unos momentos, la luz del sol rasante, y para eso se llama la X de la luna. Son 3 cráteres que están juntos, pegados, y en un momento dado, cuando está la luna a mitad aproximadamente, el primer cuarto, se ve una X. Otras veces se ve una V, que son la luz sobre una serie de montañas, sobre 2 cordilleras que se unen. Hay un puente en la luna también, que se ve la sombra del puente y el hueco en medio que entra la luz. Hay cosas increíbles en la luna, aparte de cráteres increíbles, de bonito. Bien, los planetas, olvidados de mirar aquí en San Lorenzo, lo poco que se puede ver por la tarde de planetas, porque lo único que se ve es Saturno, y está, cuando se pone el sol y ya se oscurece un poco el cielo, ya está debajo de las montañas. La ventaja de tener un pueblo como este con estas montañas es la belleza de las montañas tan cerca, pero también tiene una cosa mala, que es que le tapa una parte del horizonte. Entonces, ahora mismo Saturno es el único planeta que podemos ver al atardecer, pero al que viva alejado de las montañas o que se suba arriba a la montaña y puede ver Saturno al atardecer. De todas maneras, ya le queda poco de verse, porque se está acercando al Sol y ya cada vez estará más cerca del Sol. El que tenga un telescopio y pueda mirar de una zona que se vea, pues podrá ver. Saturno está ahora con los anillos tumbados hacia nosotros, con lo cual se ven bastante bien los anillos de Saturno. Y hay varios satélites de Saturno que se ven como los de Júpiter también. Se pueden ver varios satélites. Sobre todo Titán se distingue, cuando uno ve Saturno y los anillos, puede distinguir Titán, que es más grande que Mercurio. Hay satélites que son más grandes que algunos planetas. Bueno, después va a haber una conjunción entre la Luna y Aldebarán para frikis de la astronomía, porque es a las 4 de la mañana. Entonces el que tenga voluntad o no tenga sueño y quiera mirarlo con unos simples prismáticos, va a ver esto. La luna pegada a la estrella de Aldebarán. Las líneas no salen, eso lo advierto. Podría ponerla, porque así facilitaba la cosa, ¿no? Pero no. La vez anterior la luna ocultó a Aldebarán, pero esta vez va a pasar al lado. Bueno. Esa es una cosa curiosa porque se puede ver a simple vista algunas veces cuando la estrella es suficientemente importante y otras veces con los simples prismáticos se ve perfectamente. Después va a estar la Luna y Marte. Marte este año que viene
Vamos a ver, voy a meter un inciso publicitario. La charla que viene, aparte de hablar de Perseo, del muchachito guapo que rescata a la princesa y todas esas cosas, voy a dar la segunda parte, la pienso dedicar a unos consejos para la compra del primer telescopio, del primer instrumento. Y más que nada, porque se acercan las Navidades y los Reyes Magos. Y todos los años, cuando yo estaba ahí en Sevilla y daba la charla durante 10 años en la Casa de la Ciencia, en Navidades y antes de finalizar el curso, daba una charla con consejos para la compra del primer instrumento. Porque si no, el papá tiene mucha ilusión de comprarle un telescopio a un niño para utilizarlo él, vamos a ser sinceros, compraban lo que le vendía el Corte Inglés, lo que le vendía la óptica de la esquina, que no tenían ni pastelera idea de lo que era un telescopio, y lo ponen mirando para abajo, para las losetas y esas cosas, ¿no? Señal de que no miran su vida por él. Claro, comprar un instrumento que puede servir para toda la vida. Yo tengo un telescopio de mi bisabuelo. O sea que si lo cuida, es un instrumento que dura, como un microscopio de principio del siglo también. Si lo cuida, quizás haya pasado la tecnología, pero el instrumento sigue funcionando. Entonces, es una compra que puede matar una afición o puede hacerla que levante, ¿no? Entonces, hay que mirar muy bien la compra de ese instrumento. Sobre todo para un niño. Una persona mayor puede informarse más, pero a un niño le cae un telescopio y si aquello es muy complicado de manejar, o le compra unos prismáticos, que es lo que yo aconsejo al principio, pues se le quita la afición porque aquello no hay forma de mirar por él. Entonces habrá unos consejos sobre comprar la primera compra o escoger el primer instrumento, ¿no? Marte, lo decía porque Marte este año que viene va a tener un acercamiento a la Tierra como lo tuvo en 2003. Va a estar unos 1000 kilómetros más lejos, pero con la distancia que está Marte, los 1000 kilómetros, no os vais a dar cuenta en absoluto. Va a ser un acercamiento de los importantes, con un telescopio, como decía la primera nota que dio la NASA en el año 2003, con un instrumento a 150 aumentos, se podrá ver Marte del tamaño de la luna llena a simple vista, pero con un instrumento a 150 a 200 aumentos. Se verá un Marte redondito. Yo lo vi en la Sierra de Sevilla, en Guadalcanal, y era un sueño. No lo había tocado. Hay veces que en un acercamiento de Marte se generan tormentas de polvo que cubren el planeta entero, y cuando está más cerca, como manda Murphy, ¿no? El señor Murphy, pues lo fastidia, ¿no? Pero ese año estuvo limpio, no hubo problema de tormentas de polvo, y se vio Marte magníficamente, pero no lo vais a ver como en la foto del Hubble en el ordenador. Vais a ver un redondelito del tamaño de la luna llena a simple vista, a 200, a 150 o 200 aumentos. Pero se pueden ver detalles en la superficie de Marte y sobre todo los polos, que se ven las manchas blancas del hielo o carbónico de agua según el polo. Y este año va a ser ese acercamiento. Ya no se va a producir uno de este calibre hasta dentro, que habremos ya terminado de pagar el coche, la casa y todo eso seguro. Bueno, se va a ver muy poca luna en ese acercamiento entre la Marte y la luna, porque la luna va a ser la unita típica del final de la lunación. Va a ser un casquito muy fino, que es una preciosidad cuando se vea al atardecer, pero al levantarse por la mañana temprano, no sé, que tengo una obligación de ir a trabajar para ver esto, pues yo comprendo que es un poco duro. Pero vamos, si podéis y tenéis vista al este, porque esto va a ser pues a las 7 de la mañana, cuando se puede ver. A las 7, 7 menos 10, 7 y media, hasta que salga el sol prácticamente. Y ahora vamos a hablar de la princesa Andrómeda. No voy a hablar de mitología. Esta vez voy a, por los que no hayan venido la charla anterior, los padres de Andrómeda, que eran los reyes de Etiopía, se cree, de la zona de Etiopía, pues la madre era guapísima y la niña le salió también guapísima. Entonces pues la madre siempre estaba pavoneándose de lo guapísima que era su hija, de lo guapa que era ella, que era más guapa hasta que las hijas de Nereo, que era un dios del mar. Claro, y además era cuñado, el dios del mar era cuñado de una de Poseidón, el dios del mar, ¿no? Y entonces pues le dijeron, oye, mira, que esta se está aquí dándose de guapa y diciendo que es más guapa que mis hijas o que tus cuñadas, ¿esto qué puede ser? Entonces pues el señor Poseidón, que tenía bastante mala pulga, pues mandó un monstruo terrible a las costas de Etiopía para que barriera aquello y bueno, un desastre, ¿no? Entonces el padre de Andrómeda, Cefeo, que es otra constelación,
pidió a un oráculo que le dijera qué podía hacer para acabar con aquella calamidad. Le dijo, pues mira, lo único que puede hacer es amarrar a la niña desnuda a una roca al lado del mar para que se la coma el monstruo ese que ha venido. No podía haber amarrado a la señora que estaba, pues amarró a la niña. Y bueno, pues ahí se ha quedado la pobre Andrómeda atada a una roca al lado de la orilla del mar esperando que venga el monstruo a comérsela. No sé si el monstruo necesitaba que tuviera a la chiquilla desnuda, pero bueno, eso le sirve mucho a los pintores para el tema. Hay una cantidad de pinturas con Andrómeda preciosas, además. Esto es un fresco en un palacio italiano, magnífico. Bueno, pues ahí tenemos a Andrómeda. Andrómeda tiene una característica, aparte de las estrellas y algunos cuerpos interesantes, es que tiene al único cuerpo del espacio exterior que podemos ver a simple vista. La galaxia Andrómeda se puede ver a simple vista, hombre, no en el centro del pueblo, porque en el centro del pueblo no se ve ni la mayor parte de las estrellas. Si se va a un sitio oscuro, puede ver el manchón de Andrómeda, se ve a simple vista. Incluso yo lo he llegado a ver desde el centro de la ciudad con prismáticos sabiendo de dónde apuntar, pero se puede ver. No se ve como en la foto es un acúmulo de mucho tiempo, muchos fotones sobre el mismo negativo o sobre el chip, pero la vista no retiene, no suma esos fotones. La fotografía sí. Vamos a poner la foto de Andrómeda porque vamos en el mapa. Aquí tenéis Andrómeda. Esta estrella es de Andrómeda y de Pegaso, es compartida. Como son buenos amigos, porque además Pegaso también es una de las constelaciones que interviene en la leyenda esta de los... aunque no voy a hablar de ella ahora. Este es el caballo que se lleva al muchacho guapo a que rescate a Andrómeda. Bueno, pues se ve esta estrella, que es la principal, Alfa de Andrómeda, es compartida entre dos constelaciones. Se le adjudica oficialmente a Andrómeda, pero también es parte del final del cuadrado de Pegaso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los objetos y al final sobre la constelación. Objetos en Andrómeda, pues Alferaz, que es la estrella alfa de Andrómeda, la principal de la constelación, a 97 años luz de la Tierra, y los árabes le llaman, tiene un nombre que no voy a escribir por aquí porque me iba a ocupar la línea entera de abajo. Al-Mulafat de los Carlos, bueno, la traducción es la cabeza de mujer encadenada, porque es la que señala precisamente la cabeza de la princesa Andrómeda. La siguiente estrella es Mirage, que es una beta Andrómeda, por el orden de brillo, una gigante roja, con 130 veces mayor que el del tamaño solar y a 199 años de distancia, o sea, está cerca. Esa distancia en astronomía son nada, ¿no? Tiene una masa estimada de 3 o 4 masas solares, o sea, lo que es la masa del Sol, y no está lejos de su final como estrella blanca. Es una estrella que está en su final de vida. Las estrellas, primero, el segundo paso, primero están brillantes o blancas o amarillas como nuestro Sol, después se inflan, bajan de temperatura y se vuelven rojas. Las estrellas rojas del cielo están en un estadio que es el final de su vida. Baja la temperatura, entonces cambia el color. Y ella, la Mirage, está en ese último, claro, puede durar todavía como 2000 millones de años en este plano. O sea que no esperéis ver el final de Mirage, a no ser que tengamos esa suerte, ¿verdad? Esa suerte o se llama suerte, porque algunas veces una explosión final de una estrella emite radiaciones que pueden ser muy peligrosas, ¿no? Y esta, que es muy curiosa porque es una doble preciosa, con dos colores, como veis ahí, la comparan con Albireo del Cisne, que se considera la estrella doble más bonita del cielo, pero esta tampoco le lleva mucho, no le lleva mucho a la otra esta. Es una estrella con dos colores muy bonita, hace falta un telescopio de 60 milímetros, un catalejo de estos de colegio, pero hay que meterle como 60, 70 aumentos para desdoblar, para que no sea una sola estrella, sino que se pueda separar una de otra. Se llama resolver la estrella. Con un telescopio de 60 milímetros de diámetro, un refractor, un telescopio de lente, un catalejo, se puede resolver. Y hay otra estrella muy curiosa, que es la R Andrómeda, que es una estrella variable, que varía de brillo. Las estrellas variables son estrellas que pulsan o pasa una estrella por delante de ella y baja el brillo. Son varios motivos por los que varían el brillo. Unas veces porque lo tapa una estrella, otras veces porque son estrellas que engordan, se achican, engordan, se achican, estrellas que recogen
material de una estrella que está cerca suya, y cuando le llega ese material que se lo están robando, una estrella más grande, coge mucha energía y se pone muy fuerte y muy gorda, vuelven otra vez a achicarse, y esta, la mira, esta del tipo mira, varía entre 5 y 7, que es la máxima magnitud, o sea que es visible a simple vista en cielo oscuro. Nosotros podemos ver una magnitud hasta 6 aproximadamente, puede estar en ese rango, hasta la magnitud 14 o 15, o sea que esa a simple vista no se ve. Hace falta ir a un telescopio por lo menos de 20 centímetros para poder ver la estrella, ¿no?, en su mínimo. Y tarda 410 días en hacer esa bajada de brillo. Es por ocultación de otra estrella que tiene al lado. La tapa tarda mucho en pasar y tiene una órbita muy larga, de 400 y pico días, cuando vuelve a pasar vuelve a bajar de brillo. Pía Andrómeda, otra estrella doble, también con un telescopio a partir de 60 milímetros de diámetro, el catálogo básico escolar o los telescopios básicos. Dobles hay miles, más de la mitad de las estrellas del cielo son estrellas dobles o triples. O sea que el mundo de las dobles es un mundo que tocamos mucho los aficionados porque hay muchas cosas que estudiar todavía. Bueno, y ahí tenemos la maravilla. No esperéis ver con unos prismáticos esto es una foto. Aquí hay 3 galaxias. Está Andrómeda, grande, M110 y M32. Son 2 galaxias satélites. ¿Qué quiero decir con eso? Son 2 galaxias que están rotando, podríamos decir. Son como hijas de Andrómeda. Nosotros también tenemos 2 galaxias satélites, que son las nubes de Magallanes. Lo que pasa es que no las podemos ver desde el hemisferio norte. Hay que irse a Argentina o al hemisferio sur para poder verlas. Un compañero mío, un francés, que vive en Sevilla, de allí de la agrupación de Sevilla, nos ha mandado hace unos días, se ha ido de viaje, bendito sea, a Nueva Zelanda, que es un país más precioso. Y nos ha mandado una foto de las nubes de Magallanes, que se me ha caído la baba, y yo he tenido siempre Nueva Zelanda, si un día me pierdo, buscarme en Nueva Zelanda. Mira que está lejos, ¿eh? Pues precisamente por eso. Pues él ha estado en Nueva Zelanda y ha podido hacer una foto de las galaxias satélites. Entonces esas galaxias están rotando y poco a poco la galaxia principal se va llevando materia de esas galaxias. Le va robando polvo cósmico, le va robando estrellas, le va robando hasta que las deja en nada. Las deja, se las come, vamos. Es como Saturno, que se come a sus hijos, ¿no? Pues prácticamente eso es lo que hace Andrómeda. Es el primer objeto, aparece ya en cartas estelares persas, del siglo XII o cosas así, ya aparece Andrómeda. Se ve, si se ve ahora, con la producción que tenemos, imaginaos los cielos de la antigüedad cómo se vería Andrómeda, ¿no? Es una galaxia del grupo local, es la galaxia principal del grupo local. ¿Qué es el grupo local? Pues una especie de club de amigos de galaxias, entre las cuales está la nuestra, la Vía Láctea, están las 2 satélites nuestras, está M33, está M31, que es esta, y las pequeñitas que tiene alrededor, la galaxia del Remolino. Hay como 40 galaxias que forman un grupo. Ese grupo a su vez forma parte de un subgrupo, de un grupo mayor. Todos son grupos, pero son como pandillas de amigos, ¿no? Y la galaxia Andrómeda es la hermana mayor nuestra. Es como la galaxia nuestra. Nosotros, si estamos viendo Andrómeda, es como si estuviéramos viendo nuestra galaxia, pero un poquito más grande. Terminaremos chocando con ella, porque se está acercando a nosotros, pero está a 2 millones y pico de años luz, o sea, que terminaremos empagadas detrás de que nos peguemos el porrazo. Pero ese es el final de muchas galaxias, que terminan juntándose unas con otras y no chocan, porque el espacio entre estrellas, aunque ahí veamos todo apelotonado, todo muy cerca, no se chocan. Las estrellas pasarán unas entre ellas, unas entre otras, y lo que pasa es que se deformarán. Esas galaxias serán de otra manera. Hay fotos de galaxias interaccionando que terminan con 4 brazos, una muy larga, pero preciosas, ¿no? No lo vamos a ver, no os preocupéis. Bueno, el objeto más alejado de la Tierra que se puede observar a simple vista. Unos 150 millones de años luz era la medición que había hasta ahora, pero ahí parece que es el doble. Hay una cosa muy graciosa que a mí me impactó la primera vez que me lo contaron. La luz que nos llega de esta parte de adelante de la galaxia de Andrómeda, cuando nos llega a nosotros, partió de allí, cuando el hombre estaba todavía, no era un hombre, era un simio,
un homínido, ¿eh? Pero la de atrás todavía no me ha aparecido en la de los homínidos. Había tardado 150 millones de años de pasar de la parte de atrás a esta para seguir camino hacia la Tierra. El diámetro es gigantesco. Cuando entramos en las dimensiones de los objetos estelares y las distancias entre ellos, se nos pierde la mente, ¿no? Es muy difícil de observar. Ya figuraba una carta celeste persa. Fue observado el telescopio a principios del siglo XVII, pero hasta principios del siglo XX las galaxias se llamaban nebulosas y se creía que estaban en nuestra propia galaxia. La astronomía empezó a expandirse a comienzos del siglo pasado, alrededor del año 20 aproximadamente, cuando Edwin Hubble, ahora lo hablaré porque está por ahí, se ve como eso es una visión que puede uno tener de la galaxia de Andrómeda en el campo. Aquí empezó el tema. Immanuel Kant, filósofo, no era astrónomo, dio la primera idea de que las nebulosas, las tales nebulosas que se estaban viendo con telescopio y que se catalogaban como nebulosas, eran universos islas, eran otros universos como nuestra Vía Láctea. No lo creyeron. ¿Qué pasaba? Que los telescopios de esa época, hasta mucho tiempo después, ya digo, hasta principios del siglo XX, y con la ayuda de fotografía, no podían distinguir estrellas individuales en las nebulosas. Veían manchones, manchas. El primer catálogo que se hizo de objetos no estelares o de no estrellas lo hizo el señor Messier. Se sigue llamando el catálogo Messier, el catálogo de objetos no estrellas más completo y que utilizan más los aficionados. De eso viene el nombre de M31 para la galaxia de Andrómeda, Messier 31. Bueno, pues el primero que dio la idea de que aquello no eran nebulosas de nuestra galaxia y no era astrónomo fue Immanuel Kant. Al final tuvo razón. William Herschel, que era músico y astrónomo, construyó los mayores telescopios de su época, dibujó un mapa de la galaxia, la nuestra, la galaxia de la Vía Láctea, pero también con sus telescopios grandes no podía ver estrellas individuales en las nebulosas. El mayor telescopio del fin del siglo XIX, que lo hizo Lord Ross, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, Lord Ross, le voy a poner el título que le gustará más además, hizo un telescopio gigantesco en una zona donde está lloviendo siempre, en Irlanda. Estaba más tiempo haciendo de depósito de agua que como telescopio. Pero bueno, le sirvió para que en los pocos momentos que pudo observar, dibujar ya en nebulosas espirales, pero seguían siendo nebulosas. No se tenía la idea de que fuera otro universo en otro sitio. A principios del siglo XX, Shapley y otro astrónomo muy célebre de su época tuvieron una batalla dialéctica porque Shapley creía esa misma idea de que las nebulosas que se veían eran parte de nuestra galaxia, que no había otro universo fuera, pero Henrietta Fleming, que es una de estas mujeres que hay que reivindicar su memoria, que ya se está reivindicando, gracias a Dios, hay muchas científicas, yo estoy preparando una charla de mujeres científicas olvidadas, muchas de ellas olvidadas, y Henrietta Fleming dio con la clave para medir distancias en el cielo, observando una estrella que se llama las Cefeidas, una estrella que su luminosidad depende del periodo de variación, son estrellas variables, y dependiendo de la longitud de ese periodo, tiene una luminosidad intrínseca a la propia estrella, no la que nosotros vemos, este más lejos, este más cerca, la que tiene la estrella. Eso sirvió para dar la idea de las distancias de donde estaban las estrellas, porque ya por paralaje no se podía hacer, por triangulación ya no se podía hacer a partir de una distancia. Eso coincidió con la fabricación del primer telescopio serio, con espejos de vidrio, plateado y todo eso, que era el telescopio Hooker del Monte Wilson, en el cual trabajaba Edwin Hubble. El telescopio Hubble trae el nombre a partir de él. Con los datos de Henrietta Fleming pudo medir las primeras estrellas y también la ayuda de que la placa fotográfica es mucho mejor, es más rápida y más precisa, más fina, daban unas imágenes mucho más finas. Pudo sacar estrellas de las imágenes de Andrómeda y midió las distancias, las primeras Cefeidas que observó en Andrómeda y se dio cuenta que estaba muy lejos, que no estaba en nuestra galaxia. A partir de ahí el universo se expandió totalmente.
porque se permitió saber que esas nebulosas estaban mucho más lejos, que había mucho más universo aparte de nuestra Vía Láctea. Se nos va perdiendo cada vez más, el hombre va perdiendo cada vez más el centro, lo cual genera problemas, porque el poder está muy acostumbrado a que seamos el centro, las religiones también, esto lo ha hecho Dios para nosotros. Al final somos un habitante de un poquito de vida sobre un planeta chiquitito, de un sistema solar del montón, con una estrella del montón en una galaxia de los miles de millones de trillones de galaxias. O sea que de centro, nada. Bien, y ahí están las dos galaxias. La galaxia, bueno, la M110 no la tenemos aquí, que es una galaxia elíptica, y M32, que está llevada a una galaxia elíptica. Esta es enana y esta un poquito más grande. Esas se ven con prismáticos, se pueden observar. Y con telescopios pequeños también, hombre, si ya tienen un telescopio de 30 o 40 centímetros, de 20 incluso, es un espectáculo ver las galaxias. Esto es una nebulosa planetaria, de los objetos más bonitos que hay, pero que hace falta mucho aumento, porque estos son como una estrella borrosa, se ve en un telescopio normal como una estrella borrosa. Hace falta ya pues 250 aumentos para ver la forma oblonga de esto, y ya fotografía con mucho más aumento se puede ver. Esta es la muerte de una estrella, así va a morir nuestro Sol. Cuando nuestro Sol agote el hidrógeno, las capas externas de la atmósfera caerán sobre que ya no se podrán sostener por la radiación del núcleo, caerán sobre el núcleo y expandirá la atmósfera hacia afuera y formará esto. Y dentro quedará una estrella que se llama una enana blanca. Una estrella que tardará muchísimo en morir, pero se irá apagando poco a poco, poco a poco. Ese tipo es un cadáver bonito, que sí. Un cadáver muy bien arreglado, además. Bueno, y hay dos cúmulos abiertos, o sea, pelotamientos de estrellas que han nacido en el mismo gas en Andrómeda, que también lo tenéis en el mapa, que se pueden ver con prismáticos los dos. Tiene unos nombres muy raros, lo siento, estos no tienen nombres tan bonitos. Bueno, descanso. Yo no voy a dar descanso porque un poquito el tema que viene ahora es un tema muy complejo. Lo que sí os voy a pedir es que voy a beber un poco de agua porque me estoy secando. Vamos a hablar de eso, del último grito de la astronomía, las ondas gravitacionales. Yo no sé cómo me he atrevido a meterme en este tema de las ondas gravitacionales porque no es fácil. Esto es un tema para astrofísicos y hay algunos astrofísicos que preguntan magníficamente. Dime. La enana blanca, cuando acaba, ¿qué se supone que queda? Algo que no emite luz. ¿Algo raboso? No. Sí, queda bueno, ¿no? Queda un remanente que no emite luz porque no tiene temperatura suficiente para emitir luz. Sí, gases. Tienen un núcleo y gases. Es un núcleo de gases también. No hay roca ahí. Son gases, es un cadáver, ¿cómo se llama? Como decía un forense que yo conocía, ¿está muerto? Dice, ¿pero muerto cadáver? Sí, que está muerto cadáver, pues eso es lo que va a quedar, muerto cadáver. O sea, ese ya no se mueve ni va a dar luz nunca más, porque no tiene energía, ya murió. La energía que le daba la luz, que provocaba la luz, murió. Se queda como una enana, termina siendo una enana marrón, que la mayor parte de las estrellas, parece que la mayor parte de las estrellas de las galaxias son enanas marrones, pero no se pueden detectar porque no emiten, no se ven, ¿no? Bueno, tema de la onda gravitacional, a ver cómo empiezo yo con esto. Sí, porque es un tema un poco complejo. Esto es una consecuencia, o sea, es una previsión de la teoría de la relatividad de Einstein. La teoría de la relatividad de Einstein, que es una teoría muy compleja, tiene algunos puntos que han tenido que irse, como diría yo, confirmando con los años cuando la tecnología ha permitido tener aparatos que midan los efectos que preveía Einstein. Y esta es una de las últimas previsiones que quedaban estaba calculado que iba a pasar una cosa de esta, pero por, ¿cómo les diría? Por verlas, o sea, ver cómo se producen, que nos lleguen esas ondas gravitacionales y medirlas, confirmarlas con una observación real, ¿no? Hasta en los años 50 del siglo pasado ya se empezaron a hacer experiencias
se empezaron a detectar, o sea, el efecto que provocan las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son el tejido, la teoría de la gravedad según Newton era una fuerza instantánea que atraía a los cuerpos según la masa y la distancia. Pero no se quedó tranquilo, al mismo no le gustaba, había un punto que no terminaba de gustarle, que es que él creía que se transmitía, esa fuerza se transmitía por el éter, entonces, instantáneamente. Y físicos de su época, con los que mantenían unas veces mejores relaciones, otras peores, más peores que mejores, porque se llama Newton, era un genio, pero tenía muy malas pulgas, y se peleó con prácticamente todos los científicos de su época. Y esa instantaneidad del efecto de la gravedad no estaba conforme. Él todavía no se había empezado a estudiar y a medir la velocidad de la luz ni nada. Pero él pensó, en principio, para que salieran sus cuentas, que la gravedad actuaba de forma instantánea. O sea que si el Sol se apagaba ahora mismo, pues la Tierra se salía de su órbita, nos dejaba de llegar la luz instantáneamente también. Eso no estaban de acuerdo los demás. A él tampoco le gustaba. Y cuando le preguntaron que si tenía alguna solución, dice, buscadla vosotros y me la presentáis, ¿no? Y durante muchísimos años nadie dio con el tema, porque además la teoría de la gravedad de Newton sigue funcionando perfectamente para la mayor parte de la utilización que se hace de ella. Se sigue utilizando hoy para mandar los satélites al espacio, para calcular las órbitas, para cosas muy delicadas. Pero cuando empieza a tratar en distancias grandes y sobre todo empieza a tratar con cuerpos de mucha masa, no funciona. No funciona. No funcionó ya, ni el propio Newton pudo resolver con las observaciones que se hicieron después, porque hay que tener en cuenta que en esa época los telescopios eran unos juguetitos, no se podía observar como se observa después. Empezaron a ver que Mercurio, por ejemplo, tenía una forma de moverse alrededor del Sol que no cumplía la ley de la gravedad, ni las va a cumplir nunca, tal como las veía Newton. Bueno, esto se mantuvo durante mucho tiempo. Cuando se descubre, Maxwell descubre los campos magnéticos y empieza a ver que la velocidad de la luz, ya entonces se empezaba a medir la velocidad de la luz, era el límite de velocidad al que se transmitían los eventos importantes del universo, todo el universo. Era el límite de la velocidad de la luz. Eso lo sabía Newton. Cuando Einstein hace su teoría de la relatividad, ya contempla con que el límite de la propagación de los eventos, de la luz, de la gravedad y todo, el límite es la velocidad de la luz. Y, entre otras cosas, decía la teoría de Einstein, de la relatividad, que la luz incluso también se doblaba cuando se acercaba a grandes masas. Esa era una de las previsiones. Las ondas gravitacionales son ondulaciones concéntricas, o sea, se expanden en forma esférica, que cogen y estiran la tela del espacio-tiempo mientras viajan a velocidad de la luz. ¿Qué es la tela del espacio-tiempo? Pues una explicación de las más cercanas para que uno pueda entenderla, que yo he oído, ha sido como si fuera una rejilla de la que se ponen en los forjados, pero de 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Es una rejilla, no tiene 3 dimensiones, un alto, esa es una rejilla que ocupa todo el universo, que se deforma por la masa de los objetos. Cuando un objeto está metido en esa rejilla, la rejilla se deforma, es como cuando nos acostamos en una cama. Se hace un hueco, un hoyo en la cama, y si tiramos una pelotita, la pelotita que tiramos cae al hoyo. Esa es la gravedad. La gravedad no se transmite instantáneamente, se transmite por la deformación del espacio-tiempo. Vamos a ver si vemos aquí vemos una imagen de esa rejilla en un solo plano, y lo que forma es una deformación del espacio-tiempo. Cuando la Tierra ve esa deformación, nota esa deformación, tiende a tirar como la bolita que he dicho, que cae hacia ese hoyo. Es difícil de explicarlo, ¿verdad? A mí me cuesta trabajo explicarlo. Aquí lo tenemos ya en una rejilla de 3 dimensiones. Cuando se mueve un cuerpo de masa, de cualquier masa, pero cuanto más masa, más se va a notar el efecto. Deforma el espacio-tiempo, y si se mueven 2 objetos, lo que hacen es producir ondas.
que son las ondas gravitacionales. La primera prueba de la teoría de Einstein, de las cosas que presuponía la teoría de Einstein, es que la luz no viaja en línea recta. Viaja en línea recta, pero le influye las masas de los objetos por los que pasa cercanos. Por ejemplo, una estrella que esté cercana detrás del Sol, cuando llega la luz a nosotros, nos llega a lo mejor estrellas que están tapadas físicamente a la vista. Esa estrella no se debería ver porque está detrás del Sol, pero la luz se curva. Era la época de la Primera Guerra Mundial. Einstein era alemán y el astrónomo más célebre del mundo era Sir Arthur Eddington, inglés. Entonces le pidieron a Eddington que hiciera una prueba para demostrar que la teoría de Einstein, como era alemán, era mentira. Pues organizaron una expedición porque iba a haber un eclipse importantísimo, de los que duran mucho tiempo, 6 minutos, que es uno de los eclipses más grandes que hay, en el Ecuador. Entonces mandaron 2 expediciones. Su jefe se fue a un pueblo de la costa de Brasil, que era Sobral, como el cantante este que ganó Eurovisión, me parece, y a Eddington le tocó irse a una isla ecuatorial en África, en la isla del Príncipe, portuguesa. Y tuvo muy mala suerte. El pobre, desde 19 días antes del eclipse estuvo lloviendo. El mismo día del eclipse estaba lloviendo. Ahí Murphy se playó bien. Y 20 segundos, perdón, antes de terminar la totalidad se abrió un claro. Y entonces inmediatamente tomó 3, 4, 5, 6 placas de las estrellas que se podían ver alrededor del Sol. Cuando hay un eclipse total fuerte y el cielo está suficientemente bien, se pueden ver estrellas cercanas al Sol. Él había tomado unas fotos anteriormente, meses antes, del campo donde iba a estar el Sol, el campo de estrellas donde iba a estar el Sol delante en el momento del eclipse, para comparar después con las fotos que tomaría cuando estuviera el Sol delante. La primera foto, superpuesta una con otra, es esta. En la segunda foto está más cerca del Sol. No solamente pudo decir que era mentira, sino que tuvo que afirmar que era verdad. Eddington además era uno de las 3 personas en el mundo que comprendía la teoría de la relatividad. Así que a él le vino muy bien. A los ingleses, así a la fuerza inglesa patriótica, le vino fatal. Pero vamos, a él se estuvo muy contento. Esa fue la primera confirmación. Esa fue la que permitió que Einstein fuera un personaje conocidísimo en todo el mundo y en el momento que ya se le conoció como personaje público con una enorme fama, ¿no? Años después, el telescopio Hubble y otros telescopios espaciales empezaron a tomar imágenes de unas cosas muy extrañas, que eran la cruz de Einstein, se le llamó, o lo que se llaman los aros, lo que son las lentes gravitacionales, que es lo que forma cuando hay un objeto de gran masa y hay otro detrás de él, la luz lo rodea y forma varias imágenes. Ahí tenéis la cruz de Einstein. Esto es un grupo de galaxias con una masa brutal y detrás hay una estrella de mucha potencia que está emitiendo, pero está detrás de la galaxia. ¿Qué pasa? Que la luz se curva y nos viene a nosotros habiéndose pasado, pero si está muy centrada, son varios los rayos que nos llegan. Se les llama la cruz de Einstein. En otros casos lo que se ven son unos arcos, cuando hay un objeto también centrado y detrás tiene un grupo, una galaxia o un cuásar o algo muy luminoso, la luz que nos llega forma arcos. Esto ya se hizo desde fotografía del espacio, o sea, bastante más moderno. Un siglo después, 100 años después, se han descubierto las ondas gravitacionales, se han podido probar las ondas gravitacionales, se han medido. En 1915 publica su teoría de la relatividad, que entre otros fenómenos habla de las ondas gravitacionales. En 1970, Rainer Weiss, que trabajaba en el MIT, el Massachusetts Technical Institute, empieza a decir que sí se pueden medir. Se habían hecho el intento antes, pero ni el propio Einstein creía que se pudieran medir las ondas gravitacionales porque llegan aquí ya muy débiles, muy débiles. Y él dijo, pues sí tenemos ya instrumentos, un interferómetro, que podemos hacer un interferómetro gigantesco para que pueda medir esa desviación, esa vibración, esa dilatación del espacio-tiempo
que necesitamos medir para detectar ondas gravitacionales. Se le ocurrió a Rainer Weiss, a Kip Thorne, y el que lo construyó al final, el encargado de montar todo el tinglado, fue Barry, este señor que está aquí abajo, fue el que se encargó de la enorme tarea de construir físicamente esos interferómetros. ¿Qué es un interferómetro? Bueno, ahí tenemos una generación de ondas gravitacionales por dos agujeros negros. Cuando se mueven es cuando generan las ondas. Cuando están quietos, pues no generan ondas gravitacionales, pero cuando se empiezan a mover, giran y mueven el espacio-tiempo alrededor, y esas ondas, que la primera que se detectó era a 1.300 millones de kilómetros de la Tierra. Cuando llegó aquí, la longitud de la onda, el tamaño de la onda, era como el núcleo de un átomo, un protón. ¿Cómo se mide eso? Pues se puede medir. Por lo menos Kip Thorne y todo su equipo estaban convencidos de ello. Hay una recreación muy curiosa, hecha con una tela elástica, un trompo allá arriba y dos bolitas de ruedecitas, y es para ver gráficamente más o menos cómo se producen esas ondas. Esas ondas no son en plano, o sea, son esféricas, ¿no? Pero la única forma de hacerlo y verlo es de forma plana. Esta es la primera onda que se detecta, el 14 de septiembre de 2015. Por eso, hay dos interferómetros. Uno, cuando se monta el LIGO, los dos primeros interferómetros para medir las ondas con suficiente entidad, se monta uno en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, y otro en el otro extremo, en diagonal, en el estado de Luisiana. Por si uno detectaba algo y el otro no, y que había sido algo que había movido los espejos del interferómetro, pero que no era una señal. Si los dos lo medían, estando a 3.000 kilómetros uno del otro, ya era más segura esa señal, ¿no? Después se ha añadido otro, que se ha construido en Europa, que está en Pisa, el lugar del nacimiento de Galileo, y las últimas detecciones ya lo ha hecho con colaboración del instrumento europeo, el Virgo, y se están preparando dos interferómetros más, uno en Japón y otro en la India, también de rango grande, para poder detectar. Cuando se tienen tres interferómetros se puede saber por triangulación de dónde viene esa señal, porque antes no se podía saber, porque con 3 puntos sí ya se puede triangular y saber más o menos de qué zona del cielo puede venir la señal. Bueno, esto ha sido un trabajo larguísimo. Aquí tenemos un interferómetro, un aparato que existe desde el final del siglo XIX, que aprovecha la propiedad ondulatoria de la luz. Se manda un rayo láser por un túnel, después que hay un divisor de imagen que manda uno hacia un lado, divide el rayo del láser en 2 puntos, hasta unos espejos que están al fondo de esos túneles. En el caso de los LIGO, esos túneles son de 4 kilómetros de largo, nada más y nada menos, están en alto vacío, para que la luz no reste luz, la atmósfera no reste luz a los láseres, y cuando rebotan, vuelven a este espejo, y este espejo lo rebota a una célula fotoeléctrica. Esa célula fotoeléctrica, si las ondas de luz están en la misma fase aparece luz. Si están un poco desplazadas una de la otra en otra fase, no hay luz. Eso se ha utilizado muchísimo, se utiliza en los laboratorios de física para hacer mediciones de altísima precisión. Y los láseres los interferómetros normales son bastante pequeños. Estos son 4 kilómetros cada brazo. 4 kilómetros. El europeo tiene 3 kilómetros. Mandan el láser hacia un océano, y cuando pasa una onda gravitacional, lo que hace es que el interferómetro se estira en un sentido o en otro. En una mínima parte, tanto como el diámetro de un protón, o mucho menos todavía. Pero esto lo logra medir. Después de muchos años de preparación, de prueba, de afinar otra vez los instrumentos, de volverlo a poner a funcionar, la enorme suerte de la última onda gravitacional, la quinta que se ha detectado, se han detectado 5 ondas gravitacionales, las 4 primeras provenientes de choque de agujeros negros. ¿Qué pasa con ese problema? Que cuando llega la onda, detectan la onda, pero no sabe de dónde viene ni sabe qué objeto lo ha producido. Se sabe por la frecuencia, pero no se puede ver.
el objeto. Porque no emite, los agujeros negros tienen ser más negros precisamente por eso, porque se lo traga todo hasta la luz. La quinta onda gravitacional que se ha producido el 17 de agosto de este año ha tenido la suerte, que eran dos estrellas de neutrones. Eran dos cuerpos estelares, no eran agujeros negros. Al juntarse las dos han producido una causa que también estaba prevista en teoría, pero no se ha confirmado hasta este momento, que se llama una kilonova. O sea, una estrella nova, pero 1000 veces más potente que una nova. Se han confirmado muchas cosas con esta detección. La señal del choque de las dos estrellas de neutrones ha durado mucho más que la de los choques de los agujeros negros. Los agujeros negros dan una señal más fuerte que esta, pero muy corta, segundos. 1, 2, 3, 4 segundos máximo. Se habían detectado ya bastante, 4 ondas gravitacionales y muchos detectores más pequeños habían detectado también otra señal, otro tipo de señal de esos choques. Pero no se había visto todavía el objeto que lo producía. Esta vez, al ser dos estrellas, una kilonova, se ha podido, dio suficiente tiempo, porque en vez de ser 2 segundos, ha tardado la onda, ha durado 100 segundos. A los 2 segundos, un telescopio de rayos gamma en el espacio ha detectado la emisión de rayos gamma, con lo cual se ha confirmado otra cosa. Los rayos gamma vienen de las estrellas de las kilonovas, de los choques entre estrellas de neutrones. Se ha visto en la evolución de esta kilonova, de esta explosión, que se producen los elementos más pesados a partir del hierro, de la tabla periódica. Esos elementos, algunos se producían, una parte muy pequeña de esos elementos se producían en choques de supernovas o hipernovas, pero no se sabía dónde se producía todo el resto de la cantidad de elementos pesados a partir del hierro de la tabla periódica. Se ha detectado y se han visto las firmas de espectro de todos los elementos que se han formado. Los periódicos, por ejemplo, se ha detectado una estrella que ha producido oro y platino, sí, y plata, y torio, y uranio, y todos los elementos pesados de la tabla periódica se han producido en esta estrella, se ha confirmado. Uno de los que había estudiado este tema y lo había previsto era un astrofísico español muy bueno. Aquí está. ¿No quiere quedarse? Ahí tenéis la tabla periódica, a partir del hierro empieza a complicarse, y este amarillo es lo que se ha producido en esa explosión. Una gran parte de esos elementos se han producido en explosiones de un choque entre estrellas de neutrones. Eso se ha podido ver perfectamente. Se ha detectado el rayo X proveniente de esa explosión, la ha detectado el telescopio Chandra, que está en el espacio. Tardó una semana en detectarlo, cuando el rayo X que partió de la explosión de esa estrella se expandió un poco y pudo apuntar el Chandra, que está ahí. Cuando se expandió un poco al chocar con una de las primeras capas que había soltado la estrella anteriormente, se expandió y lo pudo ver el telescopio Chandra. Ahí, aquí está. Bueno, estos son los interferómetros que hay en el mundo ahora mismo previstos y hechos. Estos son el de Hanford en el estado de Washington, este es de Luisiana, y este es el Virgo de Europa, que está en Pisa. Ese es un interferómetro mucho más pequeño, que está en Polonia, y estos dos, este se está construyendo ya en Kamiokande, una mina a 200 metros de profundidad, y este de la India, que no sé en qué estado el proyecto, si han conseguido ya el dinero o no lo han conseguido. Pero ese es lo que vamos a tener, salvo otro proyecto que hay, que lleva tiempo y de los cuales se han bajado los americanos, y ahora parece que se van a montar otra vez en el proyecto, lo tiene la Agencia Espacial Europea, que es un interferómetro en el espacio, con lo cual ya no hay que hacer el vacío entre ellos. Además las distancias van a ser mucho más grandes, van a ser 3 satélites conectados por rayos láser que van a medir frecuencias muchísimo más bajas de ondas gravitacionales. La ventaja de este tipo es que se ha abierto una nueva ventana. Hasta ahora, al estudio del espacio, hasta ahora se podía ver en visual, en rayos X, en infrarrojo, pero todas eran emisiones en el rango electromagnético, o sea, toda la longitud de onda del espectro electromagnético, pero no se podía oír. No se podía oír, ahora se puede oír las ondas gravitacionales. La argentina esta, de que hay un vídeo por YouTube, se llama Gabriela,
es parte del equipo de los interferómetros y hace una explicación magnífica en el vídeo, mucho mejor que la mía, porque además también es una profesional del tema, pero es una explicación en argentino que da gloria escucharlo, la verdad. Y después comienza y dice, hace 1.300 millones de años, dos agujeros negros bailaban un tango. Y 1.300 millones de años después nos llegó la señal de ese abrazo entre los dos agujeros negros. Y nosotros bailábamos de alegría. Y se escuchaba la música de las esferas. Se escuchaba la música del espacio. Las ondas del espacio provocan la música de las esferas que soñaba Platón, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis los interferómetros que hay. Aquí tenéis el de Kamiokande que se está terminando en Japón. Y aquí tenéis a los tres responsables o irresponsables del invento, los más pesados de todos, los que más han creído en el proyecto, que se le dio primero, este año pasado, el princesa de Asturias, se le dio por esta investigación y poco después se le ha dado el premio Nobel, que estaba cantado además. Además se le ha dado poco tiempo antes de que se confirmara la quinta onda gravitacional. O sea que lo han tenido completo, ¿eh? Ha habido mucha suerte, la señora suerte ha tenido mucha importancia en esta detección porque los dos interferómetros norteamericanos 9 días después lo iban a apagar para mejorarlo. Y el interferómetro europeo lo habían encendido 16 días antes. O sea que les ha cogido, por milagro, han podido coger esta onda gravitacional. Si hay alguien que no se haya dormido después de la explicación mía o algo y me quiera preguntar algo, ¿Qué frecuencia tiene las ondas gravitacionales? Pues yo no se lo puedo decir ahora mismo, la verdad. Sé que la longitud de onda que tienen es del tamaño de una milésima de protón. O sea, nada. La frecuencia no va a ser... La frecuencia es baja. Es muy baja. Muy baja. Porque además la de los agujeros negros es más alta y más potente. La onda gravitacional que provocan es más potente. La de la luz, ¿no? La de la luz. La de la luz. Esta experiencia ha provocado también que se confirme la existencia de los agujeros negros, la existencia de las kilonovas, la formación de los elementos más pesados que el hierro en el espacio. Bueno, se ha confirmado un montón de cosas de un pelotazo, prácticamente. O sea, están los físicos locos de contentos porque ahora se le abre, aparte de abrirse una ventana nueva, como cuando se inventa el telescopio, se empieza a entrar en la profundidad del universo. Luego, cuando se inventa la radioastronomía, se va más lejos. Y con esto se puede llegar, se piensa, no ahora, porque estas cosas son lentas y hace falta dinero para invertir, para hacer todos estos aparatos, mucho tiempo de prueba y muchos permisos de políticos que tienen que soltar dinero a ver cómo lo justifico delante de los electores y todas esas cosas, pero se puede llegar a detectar lo que no se puede detectar con ondas de luz ni con ondas de radio, que es las primeras épocas del nacimiento después del Big Bang. Porque las ondas gravitacionales sí pueden traspasar la parte de niebla del comienzo del Big Bang, que no la puede traspasar la luz, porque no existía la luz todavía. No llegaba la luz, todavía no estaban conformados los átomos ni nada, pero las ondas gravitacionales pueden llegar, vaya usted a saber, pero ese es el sueño que hay, pueden llegar a recibir las ondas gravitacionales de la inflación, del comienzo del universo. Es un punto muy importante, la verdad es que hemos vivido un momento de la historia, dentro de la historia de la ciencia y de la astronomía, un momento importantísimo. Señores, la próxima semana, el próximo mes que diga, terminaremos la historia de la familia real con el Cotilba. Termina bien, porque adelante el final de la película, la historia termina bien, si no, no se hace la película que se han hecho de Hollywood, que queda muy bonita. Por cierto, si podéis ver la del año 81, Furia de Titanes, la primera, la de los años 80, mucho más divertido, que los trucos de cine no sean de la calidad de la segunda versión, pero es mucho más divertida, más graciosa. Se llama Furia de Titanes. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Y espero que hayáis entendido por lo menos